Bienvenido a la octava sesión de esta serie de intervenciones que he iniciado para plantear algunos de los rasgos más comunes de la historia humana. Por un lado, la historia humana lleva 10.000 o 12.000 años, como hemos sostenido aquí, desde el nacimiento de la agricultura y que es una convención común. Por un lado, entonces, son esos 10.000 años que son muchísimos, sobre todo teniendo en cuenta que la vida de un ser humano difícilmente rebasa los 100 años de edad. Durante buena parte de la historia, la expectativa de vida no superaba de los 30, 35 años de edad. Luego es una historia larga, 10.000 o 12.000 años, casi que agotadora por los rasgos comunes que se mantienen de una manera tan constante, los que hemos planteado aquí. Los seres humanos que comienzan la historia hace 10.000 años, lanzados al poder, a acumular poder, lanzados por su cerebro, que crea una mente ambiciosa de poder, de mandar. Otros, el otro polo que ha dirigido esta historia y la ha construido, los seres humanos cuyo cerebro los lanza, les crea una mente deseosa, afanosa de acumular riqueza, bienes. Ellos dos, esos dos personajes crearon durante buena parte de la historia, convirtieron al que realizaba oficios, es decir, al trabajador, en esclavos. La mente creadora que todos tenemos, pero la mente creadora de los poderosos en especial, creó, por eso se llama creadora, ya dijimos en otra intervención la diferencia entre imaginar y crear, creó las divinidades que explicaban el bien y el mal. Y ellos mismos, hasta, digámoslo, la Revolución Francesa, ellos mismos y sus séquitos se encargaron de decir que eran enviados, descendientes, hijos, emparentados con esos dioses que ellos mismos crearon. Todo esto es parte de la historia, no es parte de una voluntad escueta, aislada. No es que ellos dijeran vamos a crear los dioses, no, es su mentalidad creadora por el afán de acumular poder, explican antes de que la ciencia llegara, estamos hablando de hace 10.000 años, antes de que la ciencia llegara, ellos explicaban la existencia de los fenómenos naturales, positivos y negativos, por la existencia de esos dioses, o Dios, o divinidades, pero al mismo tiempo ellos se sentían los más conectados con esos dioses. Una explicación de esas es maravillosa para acumular más poder. Muchas sociedades fueron dirigidas por seres humanos en los que dominaba su vinculación con los dioses. A eso terminamos llamándole teocracias. Pero fíjense que no hay foto, no hay manifestación del poder que, que se presente sin la comparecencia, sin la cercanía de un líder de una religión. Ambos personajes han necesitado del poder. Cuando el poder en la tierra no es suficiente para dominar a las sociedades, se invoca el poder de Dios o de los dioses a través de el señalamiento de los códigos de comportamiento que generalmente siguen es los trabajadores. Es muy difícil que un poderoso
político o un poderoso rico cumpla con los mandamientos que ellos mismos han escrito a lo largo de estos 10.000 años. Si quiere uno ver un ejemplo de quién no cumple, quién no sigue fervorosamente, o quién, así los veamos en las misas, por supuesto, ¿no? Hoy en día no hay político que no pretenda manifestarse como un gran seguidor de un Dios. Es más, lo peor que le puede pasar a un político es decir que es ateo. Actualmente en Colombia hay un candidato que previamente a lanzarse a las elecciones sugirió y dijo, confesó, como lo queramos decir, que es ateo, y eso seguramente es un problema serio. Luego, como decimos, esos dos personajes que han construido esa historia también han construido mitos que se han mantenido a lo largo de estos 10.000 años. Mitos como, por ejemplo, que esos dioses que ellos dicen que son que son descendientes de ellos, o sus ascendientes, les han instruido con la verdad. Es decir, que ellos tienen un conocimiento de lo que sucede en el universo, en el mundo. Los políticos se han apropiado de ciertos conocimientos y han basado ese conocimiento en mitos. El más común de todos es suponer, para nosotros los que estamos en los pueblos, suponer que el poderoso político es un sabio. Su séquito se encarga de divulgar esa imagen, de transmitirle a los demás que él es un gran conocedor, un gran estudioso, una persona que tiene un conocimiento muy afortunado para nosotros. Se ha encargado de decir ese séquito y la imagen de ellos mismos que transmiten que son iluminados. La mayoría de los líderes se sienten iluminados, sienten que saben ellos a dónde llevarnos, cuando en la realidad podemos decir que casi sin excepción, ya mencionaremos en otra intervención cuál sería la diferencia entre quienes realmente sienten que hay un mejor camino, pero son muy pocos, no son suficientes para haber construido una historia distinta, no lo son. La mayoría de los líderes que hoy llamamos políticos, de esta historia que hemos dicho muy larga desde el punto de vista de los 10.000 años y comparándola con la expectativa de vida de cualquiera de nosotros, esa historia ha estado dominada por seres políticos que tienen que armar una cantidad de argumentos y discursos que hoy llamamos sociales para justificar esa ansia profunda y exclusiva de su vida de atesorar poder. No hay otra explicación del por qué todos los políticos son tan iguales. Es que donde ustedes los vean, son exactamente iguales. Si no son parientes entre ellos, muchas veces ni se conocen y son tan semejantes, pero como hemos dicho también en otras intervenciones, políticos de sociedades pequeñas. Estos se ven desde el colegio, como lo hemos dicho. Luego, por un lado, como dije al comienzo, la historia es larga comparándola con nuestra particular expectativa de vida. Pero por otro lado, esta es una historia muy breve, muy cortica. Pensemos que el universo tiene cerca de unos 14.000 millones de años. La Tierra tiene unos 4.600 millones de años. La vida sobre la Tierra tiene 3.500 millones de años.
Y cuando digo la vida, es importante recalcar que es la vida en la tierra. Hay un afán de esos poderosos también por buscar vida fuera de la tierra. No, hay que buscar otras cosas. La vida es una creación propia de la tierra. Afuera, ¿por qué buscar lo que hay aquí cuando afuera hay otras condiciones? La vida es de la tierra. Afuera puede haber otras cosas. Lo que pasa es que le hemos dado tal valor a la vida que creemos que hay que buscarla por todas partes. Ese es otro de los mitos que ellos tienen, ¿no? Pensar que la vida está por fuera. No, la vida es suficiente que esté en la tierra. Y también, por ejemplo, los primeros homínidos hace 6 millones de años y el Homo, digamos, el Homo habilis, que es el que he destacado, apenas 2.300 millones 2 millones y medio de años. Bien. Entonces, por ese lado también, por ese lado es muy breve la historia. Por eso estas intervenciones están orientadas a cambiar una historia que es muy cortica, a la luz de la historia de la vida. Creo que si el ser humano saltó a la historia con un cerebro creador y racional, debería organizar una historia completamente nueva. Porque esos mitos han llevado a que, por ejemplo, con respecto a la anterior intervención, desde un comienzo se dijera que un elemento esencial de la sociedad son los pobres. Yo he escuchado verdaderos sabios en economía, en política, en ciencias sociales, en ciencias biológicas como la medicina. He escuchado personas hasta bastante analfabetas, funcionalmente hablando, asegurar que los pobres es una necesidad, es algo que debe siempre existir. Imagínense, ¿para qué le sirve a uno un cerebro si no es justamente para descubrir la manera de crear algo que no hemos podido en 10.000 años, que es la justicia? No lo hemos podido hacer. Y no lo hemos podido hacer porque hemos sido liderados por esas dos locomotoras que han construido una historia igualita: acumulación de poder y acumulación de riqueza. Donde ustedes la vean, con cualquier color político, con cualquier disfraz de político, sea rey, emperador, donde ustedes lo vean, ellos saben maquillar constantemente su afán de poder. Entonces, definitivamente hay que tumbar esos mitos. La sabiduría no la tienen ellos, no pueden tenerla. Si en algún momento de cierta sinceridad, y yo he vivido esa experiencia con un par de ellos, pero si en algún momento se sinceraran y dijeran, realmente a mí lo que me gusta es acumular poder y acumular riqueza, pues veríamos cómo la misma sociedad les ayuda, pero sin que se traguen toda la riqueza de la sociedad, sin que sean tan perversos, sin que sus acciones sean tan torcidas. Podrían hacerlo de una manera en la que incluso les ayudaríamos a que disfruten de su riqueza. Nosotros, los demás, queremos es trabajar, aportar a la sociedad. Pero el gran mito es que ellos son los que aportan a la sociedad. Ese es un mito de 10.000 años y creo yo que vale la pena comenzar a desmontarlo para construir una nueva historia. Estamos llenos de mitos, pero ese es uno de los mitos quizá más llamativos, que ellos son los que conocen la verdadera esencia de lo que hay que hacer para construir una justicia social. No hay tal. Su comportamiento es contrario a las prácticas de la justicia social. En parte pobrecitos, porque ellos están liderados por un cerebro. Lo que tienen que hacer es justificarlo, pero debemos ayudarles a desmontar esos mitos y a construir una nueva historia. Muchísimas gracias.